volver a contarlo. Gran parte de la familia protagonista del incidente de Torrejoncillo falleció después, a lo largo del tiempo, por diferentes enfermedades, casualidades, claro, pero que dejaron este caso un poco huérfano. Un caso que fue portada de la prensa, se habló de muchas posibilidades, se habló sobre todo de algo que destruía el campo y que estuvo a punto de matar a una familia entera. Esa familia, antes del fin del mundo prácticamente, cuando abrió a las 3 de la tarde de aquel día de septiembre de 1980, las compuertas, las ventanas, las contraventanas de su pequeña casa, se dio cuenta de que algo se acercaba. Y ese algo era algo nunca visto antes. Una especie de triángulo luminoso que iba directamente hacia la vivienda y que allá por donde pasaba iba dejando pues un reguero de fuego. Veían incluso cómo iba quemando el campo hasta tal punto que les dio tiempo a salir de la vivienda, coger su pequeña motocicleta e irse corriendo de allí porque veían que aquello iba a impactar directamente contra ellos. Pero en el último momento ese triángulo se dividió y dejó la casa por los dos lados respetándola y continuó por detrás. ¿Qué dejó ese fuego? Botellas que estaban en cajas, botellas de refresco que directamente se deshicieron. Bueno, aunque yo creo que quizá lo mejor es verlo, ¿no? Sí. Vamos a Torrejoncillo. Porque es difícil de creer, ¿verdad? Sí. ¿Qué era ese triángulo? ¿Por qué se comportaba así? Y el inventario quemado es mucho mayor. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Más o menos lo que vino a suceder es la extrañeza de una familia que se encuentra completamente tranquila y tras oír un enorme ruido sale y se encuentra con un fenómeno totalmente desconocido para ellos, como podría ser una enorme llama de fuego, que ellos la describían perfectamente como de color del butano, que con un estruendo tremendo comienza a avanzar por la finca y la comienza a incendiar. El fuego salió de allá, aquellos altos, enfrente del todo. Salió y dio para allá así una vuelta al alto. Cuando vino hacia abajo, aquel alto abajo, fue cuando nosotros nos marchamos. Nos marchamos de aquí. Nos fuimos por allí, nos quedamos en el alto aquel. Aquella tarde del 6 de septiembre de 1980 fue un verdadero infierno para la familia Salgado. Por un instante creyeron que aquello era la señal del fin del mundo. Y de alguna forma tenían razones para pensar así. Todo transcurría en calma y silencio, hasta que hacia las 3 de la tarde se escuchó un ruido extraño descendiendo del cielo y aproximándose poco a poco hacia una solitaria casa en mitad de la dehesa. Les despierta ese ruido que ellos hablan como de un reactor muy fuerte o de una junta de tormentas, hablaban, y entonces se asoman a la ventana, ven una extraña luz al fondo, salen hacia el exterior y rodeando el cobertizo que estaba delante se dan de manos a boca con esa llama de fuego que ellos decían que era del color del butano y que dice que como si fuera una especie de cono tremendo apuntando hacia arriba y separado del suelo, estaba girando. En un momento dado empieza a echar esas gotas como si aligerara carga e inmediatamente empieza a intentar subir. En aquella humilde construcción se encontraban los 3 miembros de la familia Salgado, guardeses de una extensa finca. El miedo no ha podido ser desterrado. Y hoy, solo uno de ellos puede contarlo. Y llegó ahí a las peñas y se partió y tiró la mitad al lado derecho y la otra a la izquierda, en toda la charca. Y después detrás de la casa, cogió, ya se levantó y después ya quedó el fuego normalmente. Y ya de ahí ya no sabemos ya ni más ni menos. El extraño objeto de forma cónica, devastando todo a su paso, se acercaba a gran velocidad hacia la solitaria edificación perdida en mitad de la dehesa. En un momento dado, se detuvo a menos de 100 metros de la misma puerta de los Salgado. Y se dividió, iniciando un insólito zigzag, como evitando chocar en el último instante. Después este fuego pasa aquí cerca también de... Se detiene más o menos aquí. Según comentaban ellos, la gente que estaba al final del camino, los primeros curiosos que llegan por el ruido, exclaman o gritan pensando que se lleva la casa por delante, pero frena, se gira, es cuando hay como una bifurcación en 2 llamas ya diferentes, se rompe el cono. Por aquí estaba un chozo que tenían cargado con lleno de toda la producción de quesos, que se queda hecho una amalgama tremenda entre quemado y derretido. Sigue a continuación, que estaría el abrevadero de los animales, es decir, un cangilón de esos grandes metálicos que lanza varios metros, un depósito de agua que era los clásicos bidones de Resol llenos de agua,
que queda como si fuera, como yo comentaba, una especie de mano gigantesca que hubiera oprimido un vaso de plástico. Un segundo antes de lo que parecía iba a ser el incendio de la casa, el guardián de la finca, Domingo Corralero, al ver el insólito objeto rojizo situado en lo alto de un montículo, puso en marcha su coche, recogiendo a toda prisa a doña Celia, madre de Benito y Martín Salgado, y pisando el acelerador a fondo. Por fortuna, pudieron huir. Un compañero mío, el que me dijo, ¿no te has enterado del fuego que ha habido cerca de Torrejoncillo? Yo, oye, pues es una cosa que, en fin, y entonces no tuve más remedio que coger la moto, tener una moto y presentarme allí a ver lo que había pasado, y me llamó mucho la atención. No, por allí hubo una llamada a través del guarda de la finca que había habido un incendio muy raro. Eso dicho por el guarda. El guarda fue el que diciendo, tienen ustedes que ir allí porque el incendio fue fatal. Fue muy raro y se apagó muy de golpe. Entonces los que estábamos allí, entre ellos el sargento que estaba al mando del puesto, yo nos trasladamos al lugar del hecho. Vimos allí unas gallinas totalmente sin plumas, 2 conejos totalmente pelados, algunas piedras que se las cogían estaban calcinadas, que se hacían totalmente cenizas. Y la verdad es que ya como no había fuego, no había nada de nada, pues luego vino el diálogo de decir cómo ha sido, cómo no ha sido, pero que nosotros, yo personalmente, pues no puedo explicarlo porque no sabía explicarlo. Cuando los científicos llegaron hasta la finca, no dieron crédito a lo que veían sus ojos. Allí ya no había fuego. Las llamas habían desaparecido de inmediato, no había nada que extinguir. Pero lo que sí podían observar eran una serie de anomalías de difícil explicación. Entre otras cuestiones encontramos algunos cuarzos vitrificados con una pátina verdosa que cubría la superficie, y también encontramos algunas botellas próximas a la casa donde se había producido el incendio que estaban totalmente fusionadas, algunos fragmentos de alambrada de gallinero también totalmente fusionados. El alambre estaba formando como unas bolitas, y todo esto me dio que pensar de que no era un incendio normal, de que seguramente allí se habían alcanzado temperaturas muy elevadas. Al prestigioso geólogo Juan Gil Montes, el miedo a una posible radiación desconocida le impidió llevarse algunos de estos cuarzos a su casa, por el riesgo que podrían representar para su familia. Sin embargo, no dejó de estudiar in situ aquellas piedras. Todo el entorno, anteriormente verde y apacible, se había convertido en un verdadero paraje lunar, huérfano de vida. Uno de los desafortunados protagonistas de esta historia no fue un ser humano, sino un gato. Quizás el único superviviente de la tragedia en la finca. Un animal que fue testigo mudo de los sucesos. Un ser vivo que estuvo muy cerca de aquel extraño fenómeno. Ya lo que vemos es el animal por así decirlo, manteniéndose a duras penas, como debilitado, con las orejas en un aspecto bastante desagradable. Se le habían quemado, las habían intentado recortar. Luego, posteriormente, a partir de una de las fotografías que se le hicieron, un veterinario nos comentó que una especie de escoriación que tenía en uno de los 2 lados de la cara del animal era una especie de tumoración, que no sabemos si fue justo a continuación de lo que ocurrió, de aquellas quemaduras, o simplemente lo pudiera tener anteriormente. La lástima es que no pudiéramos haber hecho la autopsia, puesto que el gato murió días después, y tratamos de hacernos con el cadáver. No sé lo que llegaron a hacer en la finca con él, si lo enterraron, se deshicieron de alguna manera. ¿Qué demonios era aquel monstruoso cono de fuego de 40 metros de alto? ¿Qué clase de poder tenía aquel calor que derritió todo tipo de materiales a su paso? ¿Por qué parecía dirigido por una fuerza inteligente que evitó la colisión en el último instante? De inmediato la ufología, que estaba en su mejor época, en ese año 80 en nuestro país, se adueñó o intentó interpretar con sus claves el asunto de Torrejoncillo, tan extraño incendio. Yo les mostraba antes este recorte, mítico ya, Diario Pueblo, llevaba toda página
el titular de 2 increíbles casos en Extremadura. Se hablaba entonces de un grupo que fue legendario de investigaciones en esa tierra, el grupo Quasar, y en la fotografía que les mostraba aparecía Saturnino Mendoza, el investigador gracias al cual conocemos toda esta historia y que está aquí con nosotros. Saturnino, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, porque desde luego podíamos hablar de que en tu larga carrera, ¿no?, siendo cronista de estos hechos en la tierra extremeña, pues quizá el más extraño, el más físico que ha acontecido, ¿no?, en toda Extremadura. Efectivamente. Se da todos los componentes que cualquier investigador querría para sí, es decir, extrañeza y pruebas. Había pruebas físicas. Y documentos que vamos a ir desgranando poco a poco, que claro, es lo que suele faltar en estos casos, ¿no? Ahí está el fuego, ahí están las marcas, ahí están los animales muertos, en fin, de verdad que yo, que también estuve en Torrejoncillo, es uno de esos casos que uno no podrá olvidar nunca. ¿Pasó algo? Ahora, ¿el qué? Vamos a intentar analizarlo. Y como también puede haber, se habló, implicación militar, tenemos a nuestro gran experto por su amplísimo currículum en asuntos militares, en asuntos de los servicios de inteligencia, donde tantos años ha trabajado. Fernando San Agustín, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Un caso raro, ¿verdad? Uno de esos casos que habitualmente, porque se enteran los investigadores, que si no yo creo que sabríamos poco de este acontecimiento en esa dehesa extremeña, ¿no? Sí, poco. Hay datos completamente que te desconciertan, ¿eh? Para cumplir las primeras hipótesis, que bueno, puede ser napalm, podría ser no sé, pero hay algo que te desconcierta, por ejemplo, lo que se quema, el humo, las direcciones, etcétera. Fernando, gran experto, ya lo saben ustedes, en el asunto de las armas del futuro. ¿Qué armas del futuro podía haber en aquel mes de septiembre del 80? Quizá alguna actuó incontroladamente sobre esa región. Se habló incluso, Fernando, luego debatiremos sobre la posibilidad de una bomba incendiaria. El lugar más cercano a nivel militar es la Escuela de Reactores de Talavera Real. Se habló, mito o no, vamos a saberlo. Quien ha hecho esta investigación, quien ha vuelto sobre la pista, quien ha disfrutado enormemente, es nuestro querido Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, amigo. Bueno, un caso mítico, legendario, y tenemos aquí un montón de documentos y de historias, porque claro, es que de esto hubo análisis, de esto hubo pruebas, y alguna de las más curiosas es la carta que recibe Saturnino Mendoza de Fernando Huerta, subdirector general de Predicción y Climatología, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Saturnino, hablaban de nunca he encontrado nada parecido y con un comportamiento tan excepcional. Cuando iba recibiendo esto, imagino que tu tensión iba aumentando, ¿no? Y cómo no, incluso el ego personal, de decir, bueno, estamos consiguiendo algo verdaderamente positivo. Se trató de tocar todos los palos, todas las hipótesis, porque es que hubo compañeros en estos temas, desde Ballester Olmos a Félix Ares, que trataron de inducirme incluso por otros caminos, como podía ser el del rayo globular, etcétera. Buscar una explicación meteorológica o más próxima, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que hizo que incluso me pusiera en contacto con el doctor Warren Rayleigh de la NASA, y ahí otra vez me vuelvo a encontrar, parecido a lo que acabas de comentar, el hecho de que te diga que nada tiene que ver con los rayos globulares que él investiga, sino que parece ser algo no muy normal, pero a nivel natural o artificial. Y eso de natural o artificial te queda con la cosa de decir, ¿a qué se está refiriendo este hombre? ¿Qué me está diciendo? Era algo que empezaba a darte por lo menos la ilusión de decir, aquí tenemos algo realmente extraño. Saturnino, llegas al lugar, vamos a analizar brevemente los hechos. ¿Y qué es lo que más te extraña? La primera visión de ese desastre de Torrejoncillo. ¿Qué es lo que más llama la atención de tu cámara fotográfica en aquel instante? Pues lo primero que hicimos fue, en compañía de varios miembros de Quasar y de Gil Montes, que nos acompañó, pues antes de tomar contacto con las personas que se suponía que eran los testigos máximos, es echar pie a tierra y empezar a indagar por nuestra cuenta en la finca. Y vemos la zona en la que empieza aparentemente el fuego. Y te extraña ver cómo en aquel septiembre del 80 está el pasto seco y alto, completamente intacto, y desde donde empieza el fenómeno sí hay una zona de fuego. Lo más normal es que se hubiera convertido en un fuego de los que hay a lo largo de Extremadura en esas épocas como corriente, y que hubieran dado buena cuenta con toda la finca. Pero no, aquí ves una franja. Aquí es como si hubiera pasado prácticamente un rastrillo y se hubiera llevado una zona en concreto. Pero ¿y el resto? ¿Por qué no ha ardido? Y luego vallas de espino derretidas. Exactamente, perladas, animales. Eran bolitas. Yo solo pude ver, esa es la verdad, porque ya se habían deshecho de los animales, aunque dicen que ni siquiera las alimañas, decía la señora, las habían querido comer. Solo vi un conejo que estaba, salve la postura, en posición de huida,
y tenía los cuartos traseros, o sea, la parte de atrás, las dos patas traseras, las tenía entrepeladas y como una especie de vejigas, como si se hubiera cocido la carne, algo parecido. Era un aspecto entre repugnante y curioso. Caramba. Primer planeo, ¿no?, sobre el lugar de los hechos. Imagino que Fernando San Agustín estará tomando buena nota. Yo no sé si sería un rumor completamente absurdo, Fernando, lo de... Porque imagino que tampoco se cae tan fácil, ¿no? Una bomba incendiaria o... Bueno, en los años 80 cabe la posibilidad. Lo que pasa es que una bomba de napalm tiene una característica que impide que no sea esto el napalm, que está contenido en muchas formas, pero en unos depósitos grandes de casi 2 metros y tal, que a su vez muchos de ellas tienen lo que ahora se llama bombas racimo, o sea que son pequeños depósitos de napalm que cuando se arrojan van saltando como las piedras en el río, cuando tiramos piedra en el río que van saltando. Entonces, esto permite que la bomba no impacte sobre un sitio, sino que el incendio... Se calcula que esto alcanzará unos 1000 metros, 800 metros, 1000 metros. ¿Y había ese material en España en el año 80? Bueno, lo tenía quien lo tenía. Lo tenía quien lo tenía, ¿no? El ejército español veía o se veían pruebas que te hacían para eso. No puedo certificar que los teníamos, lo que sabemos seguro es quién los tenía. Entonces, pero esta hipótesis, si hablamos de hipótesis misteriosas, hipótesis posibles, hipótesis probable, pues esta no puede ser posible porque el napalm lo que hace es arrasa todo, o sea, lo quema todo. Fundiría los hierros, fundiría tal, pero la raíz, la hierba se quema hasta dentro de la raíz, o sea, no quedaría nada. Los árboles arderían, todo. Napalm es una gasolina gelatinosa, por decirlo así, que se extiende como un líquido que se extiende y esto le ayuda. Pero claro, rompemos la posibilidad de que choque contra... Por suerte, claro que puede estar la suerte de que 2 rebotes limpien la casa y la dejen limpia. El calor se ajusta, la herida del gato es curiosa, ¿cómo se parece a una herida de napalm? También podría ser, pero ya hablamos de esto. Pero yo diría que el napalm tenemos que descartarlo porque el incendio habría sido global. Yo diría que esto es una posibilidad que hay que descartar y deberíamos pensar en otra, que se ajusta mucho más a descripción, teniendo en cuenta que el desvío de la casa va, y es las bombas de fósforo blanco. Bombas de fósforo blanco, Fernando. Sí. Contigo me pasa que no sé si me da más miedo lo misterioso o lo real, que es lo más terrible, ¿no? No. A ver. Bomba de fósforo blanco. Sí. El fósforo blanco, todo el mundo que ha hecho el servicio militar o ha visto película, verá que hay unas granadas de mano y unos que hacen cortinas de humo. Y hay unos bidones de 25 kilos que haces en las ofensivas militares, las arrojan para hacer una cortina de humo. Es una cortina de humo blanco, muy denso, que se pega y que tiene la ventaja de que la bomba pesa muy poco. O sea, los botes de humo pesan muy poco y los soldados y todo el mundo los lleva y entonces un avance lo tiras y te protege. Esto es el humo blanco. Pero el mismo fósforo blanco, puesto de una manera determinada y hecho explosionar, produce una bomba de un calor extraordinario que cumple con unos requisitos parecidos. Y es que se le explota, se levanta con un torbellino de fuego, de fuego y de humo, hace un torbellino que... esto, y entonces avanza sacando chispas, o sea, se disgrega el fósforo, alcanza unas dimensiones, depende de la bomba, 200 metros, 300 metros también del aire. Entonces, sube arriba y arriba se extienden unas chispas, unas enormes chispas que van cayendo y goteando, van cayendo y goteando. Caramba, estás dando la descripción exacta del fenómeno de Torrejoncillo. Sí, hay una pega. O sea, ellos van goteando y obedecería a que de arriba a abajo, y obedecería al árbol ese que hemos quemar, a todas las cosas, y solamente quema donde cae. Solo quema donde cae, no se extiende, o sea, es una brasa de una temperatura extraordinaria que quema donde cae. Y entonces va quemándolo todo. ¿Qué pasa? Que este torbellino que ha generado genera una velocidad en el aire, unos movimientos en el aire que puede coger el bidón ese y llevarlo a 50 metros, a 100. Pero si fuera así,
estas bombas de fósforo blanco también cumplen con lo mismo. Prácticamente son unos envases casi de plástico, o sea, y también cumple con lo mismo. Tiene a su vez muchas bombas dentro, porque lo interesante para un aviador, para un lanzador, es que tú puedas tirar una y entonces esa una va progresando ella misma. Entonces cada una hace una explosión y vuelve a ocasionar lo mismo que el napalm. Tú da impresión de que es un fuego que te persigue y no, es un fuego que va progresando. Fernando, permíteme que lo dejemos aquí en este preciso instante, porque esto es maravilloso, es una descripción que, cuidado, luego tendrá su contraprestación con otros elementos que pueden ser misteriosos, pero me parece muy interesante por lo menos ver cosas parecidas de forma tan didáctica. Pero si os parece, vamos a seguir con el fenómeno de Torrejoncillo, porque hubo muchas más cosas y luego vamos a ver más, vamos a ver análisis y descubriremos qué hacen esas piedras ahí. Pablo, como es importante tener todos los datos sobre la mesa, ver esos destrozos en animales, ver también un poco el miedo, ¿no? Tanto tiempo después todavía, o la impresión del único superviviente de aquella tragedia, vamos a verlo y seguimos estableciendo hipótesis sobre este caso absolutamente mítico en la historia de los misterios españoles. Y por aquí vino un rato de fuego y por aquí otro, y ahí arriba se juntaron y saltó el camino para la Cebollosa. Y al llegar aquí se ha hecho dos partes, una se ha ido por ese y la otra por ahí. Al llegar al alto ese se ha vuelto otra vez a juntarse los dos y luego al llegar un poquito más para allá se ha vuelto a abrir. En la finca de Torrejoncillo se vivieron 15 minutos de terror. Tiempo suficiente para que los estragos fueran cuantiosos, máxime teniendo en cuenta la deficiente situación económica de los Salgado. Milagrosamente la casa se salvó, a excepción de algunos extraños desperfectos. Todo se quemó. Luego, además, tenemos una prueba muy clara, que es esta de la ventana. Vengan ustedes para acá que la vean. Está aquí. Ahí tienen la prueba, a ver cómo se puede quemar ahí sin haber nada aquí. Había unos restos como efecto físico de aquello que no encajaban con lo normal, y era concretamente que lo que sería el marco, que entonces era de madera, completamente carbonizado en todo el ángulo izquierdo superior. Parte del tapaluz de madera también tenía una especie de como gotas o perforaciones, y sin embargo lo que era lo blanco de la pared estaba completamente impoluto. Aquel fuego endiablado era capaz de quemar selectivamente. Según Martín Salgado, poseía una especie de antena o tubo en la parte superior, por donde dejaba caer un líquido abrasador. Este palo estaba aquí clavado. Resulta que a ver cómo puede hacer un fuego, estas quemaduras así, tan raras, que tiene aquí y que no se ha quemado el palo por abajo. Y las que tiene aquí arriba más. Pero el prodigioso remolino no solo era capaz de quemar lo que quería, sino además de romper piedras, arrancar raíces de cuajo, calcinar animales dentro de las madrigueras y arrojar objetos pesados a muchos metros de distancia. Unos comederos que hay para el ganado pues estaban desplazados desde el sitio donde estaban colocados en principio. Se habían desplazado unos 100 o 200 metros, como si un viento muy fuerte los hubiera arrastrado. La familia Salgado perdió lo poco que tenía para comer cuando, tras haberse dividido en dos, uno de los conos pasó por el gallinero situado en un lateral de la casa. Dentro del gallinero, O sea, ellos tenían un gallinero con tela metálica y la tela metálica estaba deshecha y las gallinas estaban allí muertas. Aquí mismo donde estoy, teníamos el bicho de las gallinas y para aquí estoy lleno de gallinas muertas. Teníamos unas 50 gallinas y se quedaron para ahí todas quemadas. Aquí había una perra parida, como unos perrinos, y arriba en la costilla le cayeron como unas gotas de un lafio y se le quemaron las costillas y a los 2 días o 3 se murió. Bomberos, guardias civiles, geólogos y hasta presuntos técnicos de la NASA jamás supieron explicar el origen de aquel objeto que durante 15 largos minutos hizo cundir el pánico en este páramo de Torrejoncillo. En los informes oficiales no se pudo encontrar la causa ni el origen para esta insólita energía que por algún motivo eligió este apartado lugar para mostrarnos su extraordinario poder. Vaya caso más interesante,
vaya historia, como bien decía Saturnino Mendoza, claro, es que hay pruebas. A diferencia de otros casos de ovnis, sea lo que sea, porque en este caso es un ovni, ¿no? De momento, objeto volante no identificado, que vamos a intentar identificar, pero que pocas veces se encuentra el objeto material. Y aquí había no solo uno, sino muchísimos. De verdad que el inventario llega a ser inquietante. Ese perro que recibe gotas, Saturnino, que penetran en sus costillas y que muere a los pocos días. Los conejos dentro de las madrigueras, como contábamos. Ese gato superviviente, ¿no? Que hubiera dado muchos datos sobre qué clase de fuego. Y después la visita de militares e incluso, por lo que yo también pude saber, de supuestos especialistas de la NASA. No sabremos si es mito, si es verdad. Hubo gente zarandeando por allí, ¿no? Hasta donde yo sé, durante el segundo Congreso Ibérico que se celebró en Mérida, Gil Monte nos hizo llegar el comentario de que habían llamado se encontraba en Francia, al dueño de la finca y le hicieron venir. Hubo una serie de detalles, unas connotaciones un poquito especiales en el sentido del secretismo. Le dijeron que no tratara de darle mucho pábulo al tema, que no se le diera demasiada publicidad. Y entonces lo que a estos dos hombres, dentro de su cultura, le llama más la atención no es que vengan militares a investigar, que es algo serio y algo normal, sino cómo recorren un tramo de lo que es el cauce del Alagón con una prestancia tan concienzuda que van mirando piedra por piedra durante prácticamente 2 o 3 horas. El que, sea quienes sean, que por lo que se ve, uno iba de paisano y 2 vestidos de militares, se dediquen a ir despacio buscando, no cabe duda de que buscan algo que se supone que deben saber. ¿Qué es? Y que tienen cierto conocimiento, o por lo menos eso creen. Entonces, a preguntas del dueño, parece ser que le dice que ha podido ser fragmentos de un meteorito, que ha sido un meteorito que ha caído y que no deben de preocuparse, que no tiene más importancia. Curiosamente también la Guardia Civil, en los primeros momentos, ante la extrañeza, como manifestaba el Guardia Civil que hizo el atestado, parece ser que también le dicen a tanto a Benito como a Martín que lo que tiene que hacer es no hablar demasiado del tema, porque si no le van a acusar de que ha sido él el que ha prendido fuego a la finca. Estábamos hablando de una época en la que se sancionaba económicamente a quien prendía fuego. Luego vamos a explicar el porqué de esta botella, que es una investigación de Pablo interesantísima, porque seguimos viendo qué tipo de pruebas son estas. Pablo, piedras que todavía has podido recoger como recuerdo, ¿no?, de aquel desastre, que tienen toda una historia. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre una piedra y la otra y por qué están aquí? Claro, estas piedras fueron recogidas realmente sobre terreno, también junto con el profesor Gil Montes, ¿no?, el geólogo. Intentamos localizar piedras con la pátina de aquella época, pero era muy difícil. Habían pasado muchos años, 28 años, entonces cogimos piedras de cuarzo, realmente que estaban en la finca. Esta es una piedra normal aparentemente, tiene sus vetas, tiene otras incrustaciones de otros minerales, ¿no?, pero la base es cuarzo. Esta piedra es en su estado normal, como la recogimos. Y esta otra piedra es la que llevamos a la Escuela de Arte de San Francisco de Alcántara, aquí en Madrid, donde el profesor Antonio San Juan nos la depositó dentro de un horno de vitrocerámica para ver las posibles alteraciones que podría tener esa piedra. Entonces la sometimos a temperaturas de hasta 760 grados. El máximo que daba el horno, ¿no? Exacto. Y el profesor, claro, se admiró después en ver el cambio también de color, ¿no? No se formó una pátina, posiblemente necesitaremos temperaturas superiores, o más de 1000 grados para obtener esta pátina vidriosa, como decía Gil Montes, pero sí adquirió este tono como salmón, ¿no?, si comparamos una piedra con otra, ¿no?, blanca y esta más asalmonada, digamos. Este es el color. Bueno, pues Pablo, vamos a conocer mucho más de las piedras y de los vidrios, que pueden ser incluso más espectaculares, ¿no? Todo aquello acabó convertido en una especie como de deformidad enorme de cristales y no sabían qué clase de calor había ahí. Pablo quizá lo ha descubierto, vamos a intentar verlo con imágenes muy precisas. Pero Fernando, querías comentar algo. Primero, una cosa importante. Has hablado de la bomba de fósforo blanco, sí. ¿Era? Nos has dejado a todos muy intrigados y la pregunta es, ¿eso en España sí que oficialmente se manejaba también ya? Sí, existía. En el 80 existía. Otra cosa curiosa, y yo me gustaría leerlo, que dice: el tipo de quemaduras que produce el fósforo blanco conlleva una mortalidad muy superior a todo tipo de quemaduras debido a la absorción del fósforo en el cuerpo
a través de las áreas alcanzadas, resultando dañadas los órganos internos como el corazón, el hígado y el riñón. O sea, el fósforo acaba penetrando, tú piensas que solo es una quemada así, pero te ha estado quemando el corazón, ¿eh? Y al cabo de 2 días, 1 día, 3 días, estás muerto. Caramba. La gran pregunta, Fernando, es ¿qué demonios pintaba una bomba de fósforo blanco en esta finca? Y me respondes ahora, o si tú crees que se puede, bueno, intentar buscar una solución a esto. Vamos a ver esa prueba. Pablo, vamos a ver esa prueba porque es interesantísima. ¿Podemos hoy con nuestros medios conseguir este efecto? ¿Qué clase de temperatura es necesaria? Vamos a verlo. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, a partir de unos botellines de cerveza, que era el tema propuesto, a ver cómo reaccionaban con el calor, lo que hemos hecho ha sido meterlas en el horno para un termoformado, hacer un termoformado. Nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido meter las botellines en el horno con una temperatura ambiente, la que hay ahora mismo en la habitación. Entonces, a partir de ahí hemos hecho una subida de temperatura que ha consistido en prácticamente 3 horas a 547 grados, que es una temperatura bastante buena para que el vidrio, los botellines, vayan absorbiendo el calor lentamente, que es lo que se debe de hacer. Y después hemos subido el horno a su máxima potencia hasta los 760 grados. Lo que sí podría suceder es que en vez de ser un calor repentino, que el calor fuese subiendo gradualmente. Es decir, que en esos 15 minutos el calor fuese subiendo gradualmente y se fuese la pieza absorbiendo el calor. Pero de todas maneras yo considero que hay muy poquito tiempo, sobre todo para este tipo de vidrios. Son 2 piedras diferentes, que en principio eran iguales. Entonces, esta ha sido sometida al calor y esta no. Y aquí han aparecido una serie de texturas que aquí no están. En mi opinión, considero que es que ha habido materiales que han reaccionado con el calor y que evidentemente esta piedra de cuarzo, que está muy contaminada, porque esta se ve perfectamente que está muy contaminada, es posible que haya sodio, que haya potasio, restos de sodio, restos de potasio, restos de hierro y restos de manganeso. Precisamente el sodio, el potasio, el hierro y el manganeso son materiales fundentes. Son materiales que, unidos a materiales muy refractarios, le rebaja el punto de fusión. Y es posible que haya sucedido algo de esto. Como siempre, nuestro agradecimiento profundo a toda la gente del ámbito de la ciencia que intenta ayudarnos para saber más. Y ahí está el fruto de esas investigaciones. Pablo, así se quedó la botella y quizá lo que la gente ha intuido es, caramba, 3 horas a esa temperatura para alcanzar ese efecto. Aquello fue inmediato. Sí, eso es lo más extraño, como el mismo profesor decía, y siendo que solo 15 minutos fueron necesarios para destruir todo ese territorio, digamos, 1,5 kilómetros de extensión aproximadamente, ¿no? Hay una cosa que sí es importante, hay unos ruidos previos, Fernando, unos ruidos parecidos como a un reactor precisamente, o a un enjambre. Y una cosa, detalle importante, Saturnino, creo que es importante, comportamiento anómalo de algunos animales previo a la observación. Para mí eso fue muy sintomático porque demuestra que ha habido una especie de inicio previo. Es decir, sabemos el comportamiento de los animales ante cualquier cambio climático, geológico, Hoy hemos etcétera. hablado de eso en este programa. Bien, pues concretamente dicen que entre las 2 y 2 y cuarto ellos, los 2 hermanos, vienen de haber recogido las cabras y se dirigen a la casa para comer y se encuentran al dueño de una finca colindante que está bastante preocupado porque dice que de las colmenas que tiene de uso industrial le ha ocurrido algo que en la vida le había pasado, que parte de esas colmenas las abejas las han abandonado y es algo para él completamente anómalo en doble sentido, no solo porque no está habituado, sino por el comportamiento económico que se le iba a reportar. Ellos vienen comentando eso, se cruzan con un mastín de lana blanca precioso que tenían y le llaman con la indicación de que viniera a comer. Y el animal hace un extraño y se le va chillando. Y el perro no acude a comer.
A partir de ahí ellos sí comen, se acuestan a siesta y el resto ya lo vamos conociendo. Fernando, ¿qué es lo más extraño de esta historia? ¿Apuestas definitivamente por la posibilidad, siempre hablamos en hipótesis, pero de una bomba de fósforo blanco? Si es así... Tiene la dispersión, no sé que sea mucha suerte, la dispersión en la entrada de la casa es inexplicable. La división es lo que nos explica, no se explica para nada, y luego nos explica cómo ha llegado allí la bomba. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Joder, bien, esto ya digo, es una posibilidad remota, una hipótesis más, porque es por decir, porque claro, uno le molesta quedarse con el misterio. En la vida querrías resolver misterios, porque no te gusta que hay una cosa desconocida, piensas, ¿no? Y sobre todo un misterio que estuvo a punto de aniquilar una familia, ¿no? Sí. Claro. No, de todas maneras, si llega a ser bomba de fósforo y está dentro de la casa, seguramente, si la casa era de adobe o ladrillo doble, seguramente se hubieran salvado, porque el calor no pasa. Realmente no se quemó nada dentro de la casa, ¿no? No pasa nada. No quemó nada. Si ellos se quedan dentro, no pasa nada. Y ha habido, Pablo, casos, por último, en la bibliografía ufológica o extraña, brevemente, por favor, parecidos, ¿no? No es el único caso. La verdad es que lo más extraño es que, por ejemplo, en ese mismo año, 1980, estamos hablando, el 30 de noviembre, o sea, pocos meses después, en la finca La Calera, en Sevilla, ocurre algo semejante. Aparece también un cono de fuego volador, y explica muy bien que es un cono realmente, emitiendo luces intermitentes. Lo curioso, una luz roja central, pasa sobre una finca donde hay 200 toros de lidia. Aparecen al día siguiente dos muertos, un toro muerto y el otro malherido, ¿no? El día 20 de octubre del mismo año, en Dakar, en África, o sea, cerca de Dakar, en Senegal, ¿no? Aparece también un objeto, también con forma cónica, destellando como llamas o una luz muy rojiza, y pasa sobre una aldea donde deja arrasadas 50 chozas donde vivían los nativos. O sea, no las quema en realidad, sino el viento, el torbellino que levanta produce esa devastación. Y tanto es que la gente describe el movimiento de aquel objeto como de una serpiente y un rugir como el de leopardo. Estamos hablando de algo muy parecido, ¿no? El ruido de truenos, como explicaba la familia, ¿no? Y finalmente, en el mismo año, también en octubre de 80, en China, en Tianjin, aparece otro objeto también de forma cónica, de esta vez con varios colores, y este objeto pasa sobre la vegetación, la quema y se introduce en el mar enseguida. Y finalmente, en una época posterior, en 82, en agosto de 82, en Catamarca, y aquí estuve yo, cerca de en el municipio de Londres, ¿no? Yo estaba investigando unas cuestiones arqueológicas, me cuentan que allí había pasado un objeto, ahí explicaban que era una luz, ¿no? Una luz muy fuerte de madrugada. Eso fue el día 12 de agosto del 82, y esa luz, vista por dos policías, se acerca a las fincas cercanas a la comunidad, a la villa de Londres, levantando un viento, bueno, al mismo tiempo se levanta un viento terrible, un viento de hasta 150 kilómetros por hora. De pronto esa luz se va moviendo de forma anómala, se acerca a los dos policías, estos huyen a esta luz se aparta nuevamente, se posa sobre algunas casas o mantiene una altura relativamente baja, y de ese momento suelta un gran destello y una llama, una lengua de fuego, como describen los testigos, ¿no? De aquella zona, que empieza a quemar, ¿no? Varias casas alrededor, y más bien casas y el suelo. Entonces 300 personas son desalojadas. Los policías con sirenas alertan a las personas de este incendio, que fue devastador y que destruye más de 1000 nogales, de nogales del árbol, y finalmente deja una devastación terrible. Muy parecidos en el comportamiento. Muy parecido, siendo 2 años después prácticamente este caso en Argentina. Ahí hablé con varias personas, me confirmaron los hechos. Parece que la devastación fue en torno a 3 kilómetros de extensión, allí en la región de Catamarca, en el municipio de Londres, ¿no? Argentina. ¿Qué pasó en aquella época? Hubo más casos, y hablaremos en alguna ocasión, Saturnino, de otros asuntos como el de Mirandilla, Badajoz, donde también hubo algún tipo de destrozos. En definitiva, una época muy concreta, pero aquí esta noche queríamos por lo menos darles unas hipótesis. Desde luego hay algo que es extraño, misterioso, el comportamiento. Ahí está la hipótesis 1. Y la posible, que no por ello deja de ser inquietante, es una bomba perdida, ¿no? Una bomba quizá, como muy bien ha diagnosticado Fernando San Agustín, de fósforo blanco que provocó ese desastre. Ahora ustedes deben elegir una de esas hipótesis. Lo que no cabe duda es que hemos analizado en detalle un caso absolutamente estremecedor para aquella gente que salvó la vida de milagro. Saturnino Mendoza, fundador de aquel mítico grupo Quasar de investigación, muchísimas gracias por traernos todo este material y hasta la próxima.
A vosotros. Fernando San Agustín, qué decirte, que muchísimas gracias. La verdad es que esa hipótesis es tenebrosa, lo dejamos ahí. ¿Qué podía hacer una bomba en ese punto? Desde luego, en muchos misterios bajo las siglas OVNI a veces se pueden esconder otras cosas igualmente graves. Un fuerte abrazo, Fernando. Gracias a vosotros. Y Pablo, gracias por todas estas pesquisas, por traernos objetos contundentes, materiales, que es lo que falta muchas veces en estas investigaciones. Gracias, Pablo. Gracias a ti y a todos que colaboraron con nosotros. Claro que sí. Efectivamente.